Nadie me miró. Ahora todos me buscan. La gente caminaba con prisa entre los ventanales brillantes del centro comercial más caro de la ciudad. Era un sábado por la tarde, y las luces doradas de las vitrinas hacían que todo pareciera una película. Relojes de 20.000 euros, bolsos que costaban lo mismo que un coche, perfumes que prometían convertirte en alguien mejor solo con una gota. En medio de esa perfección artificial, había un hombre sentado en el suelo. Su abrigo era viejo, su barba gris descuidada, y sostenía un pequeño cartel que decía: «Tengo hambre, gracias por cualquier ayuda». Nadie lo miraba, o mejor dicho, lo miraban, pero para apartar la vista enseguida, como si su existencia fuera una mancha en el cristal impecable de aquel mundo. Algunos incluso torcían la boca, molestos. Una mujer de abrigo rojo y gafas de sol le susurró a su amiga: «Siempre hay uno de estos aquí. Deberían prohibirle sentarse frente a tiendas de lujo. Espantan a los clientes». La amiga asintió, mirando al mendigo como si fuera basura. El hombre no dijo nada. Solo bajó la cabeza y siguió sosteniendo su cartel. Su mirada era tranquila, demasiado tranquila para alguien que lleva años durmiendo en la calle. Pero lo que nadie sabía era que ese mendigo no estaba allí por necesidad, sino para observar, para escuchar y, sobre todo, para poner a prueba los corazones de aquellos que se creían por encima de todo. Dentro del centro comercial, el sonido de tacones, risas y música de fondo llenaba el aire. En el café La Étoile Dorée, el más caro del lugar, se estaba preparando una pequeña fiesta privada, la inauguración de una nueva joyería. El evento reunía a empresarios, influenciadores y figuras locales. Entre ellos estaba Lucía Ferrer, una mujer de unos 45 años, elegante, con una sonrisa que olía a dinero y poder. Lucía era la dueña del nuevo local y llevaba días repitiendo la misma frase a su personal: «Nada de errores, quiero perfección. Este evento definirá la imagen de la marca». Afuera, justo frente a su tienda, seguía sentado el hombre del abrigo gris. Y para Lucía, eso era un problema. Al verlo por la cámara de seguridad, frunció el ceño. «¿Qué hace ese viejo ahí?», preguntó molesta. Un guardia respondió: «Señora, está pidiendo limosna. Lo hemos visto antes». «Pues sáquenlo de inmediato. No quiero que ningún invitado tenga que ver esa escena deprimente al llegar». El guardia salió. Caminó hacia el hombre con paso firme. «Oiga, viejo, no puede estar aquí. Váyase antes de que llame a la policía». El mendigo lo miró con serenidad. «No hago daño a nadie. Solo estoy sentado». «Aquí no es un lugar para gente como usted», replicó el guardia, levantándolo del brazo con brusquedad. «Este es un centro privado». El hombre suspiró y murmuró: «Entiendo. No todos los lugares son para todos, ¿verdad?». Mientras tanto, varios transeúntes se detuvieron a mirar la escena. Algunos grababan con el móvil, otros reían. Una joven, con uniforme de camarera, se acercó discretamente y dejó un pequeño bocadillo en el suelo junto al hombre. «Tome, señor, al menos coma algo». Él le sonrió con gratitud. «Gracias, hija. Que la vida te devuelva lo que acabas de hacer». Lucía salió justo en ese momento. Vio la escena y levantó una ceja. «¿Qué hace mi empleada hablando con un mendigo frente a la entrada principal?», exclamó con tono de desprecio. La chica tartamudeó: «Solo le di un poco de comida, señora». «¿Y crees que eso da buena imagen?», respondió Lucía cruzándose los brazos. «¿Quieres que nuestras camareras alimenten vagabundos?». El silencio fue absoluto. La joven bajó la cabeza, humillada. El mendigo la miró con compasión. «No se avergüence, muchacha. A veces el corazón humilde vale más que todo el oro del mundo». Lucía soltó una risa irónica. «Oh, qué filosófico. Pero si tanto valor tiene su corazón, ¿por qué no lo cambia por un trabajo y una ducha?». La gente rió. Algunos grababan, esperando subir el video a redes sociales.
Y en medio de aquella burla colectiva, el hombre solo dijo una frase, tan baja que casi nadie escuchó. El oro verdadero no se lleva en el cuello, señora, se lleva en el alma. Un coche de lujo se detuvo frente al local. De él bajó un hombre trajeado, con aire importante. Todos lo reconocieron. Andrés Villalba, uno de los inversores más poderosos de la ciudad, conocido por su frialdad y fortuna incalculable. Lucía corrió a saludarlo. «Andrés, qué alegría verte». Él sonrió apenas. «Pasaba por aquí. Quise ver tu nuevo local». Lucía, sin poder evitarlo, lanzó una mirada de desprecio hacia el mendigo. «Imagínate, justo hoy este tipo se sienta frente a mi tienda. Arruina toda la estética». Andrés giró la cabeza. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los del viejo, y aunque nadie lo notó, algo cambió en su rostro. Un destello de reconocimiento. Pero enseguida disimuló. «No te preocupes», dijo a Lucía. «En cada joya verdadera, siempre hay algo que era prueba». Lucía rió, sin entender el doble sentido. «¡Qué poético! Vamos, entremos». Mientras tanto, el mendigo volvió a sentarse, sereno, como si no hubiera pasado nada. Su mirada se dirigió al interior del café, y entonces, lentamente, sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno negro con un emblema dorado en la portada. En la primera página había una lista de nombres. El primero decía, Lucía Ferrer. Debajo, escrito con letra firme, prueba de compasión, fallida. La cámara imaginaria se aleja, mostrando el lujo y la arrogancia del lugar, mientras un hombre invisible para el mundo anota silenciosamente los resultados de un experimento moral. Y aunque nadie lo sospeche, en ese cuaderno se esconde un destino que cambiará sus vidas para siempre. No se avergüence, muchacha. A veces el corazón humilde vale más que todo el oro del mundo. Lucía soltó una risa irónica. «Oh, qué filosófico. Pero si tanto valor tiene su corazón, ¿por qué no lo cambia por un trabajo y una ducha?» La gente rió. Algunos grababan, esperando subir el video a redes sociales. Y en medio de aquella burla colectiva, el hombre solo dijo una frase, tan baja que casi nadie escuchó. «El oro verdadero no se lleva en el cuello, señora, se lleva en el alma». Un coche de lujo se detuvo frente al local. De él bajó un hombre trajeado, con aire importante. Todos lo reconocieron. Andrés Villalba, uno de los inversores más poderosos de la ciudad, conocido por su frialdad y fortuna incalculable. Lucía corrió a saludarlo. «Andrés, qué alegría verte». Él sonrió apenas. «Pasaba por aquí. Quise ver tu nuevo local». Lucía, sin poder evitarlo, lanzó una mirada de desprecio hacia el mendigo. «Imagínate, justo hoy este tipo se sienta frente a mi tienda. Arruina toda la estética». Andrés giró la cabeza. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los del viejo, y aunque nadie lo notó, algo cambió en su rostro. Un destello de reconocimiento. Pero enseguida disimuló. «No te preocupes», dijo a Lucía. «En cada joya verdadera, siempre hay algo que era prueba». Lucía rió, sin entender el doble sentido. «¡Qué poético! Vamos, entremos». Mientras tanto, el mendigo volvió a sentarse, sereno, como si no hubiera pasado nada. Su mirada se dirigió al interior del café, y entonces, lentamente, sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno negro con un emblema dorado en la portada. En la primera página había una lista de nombres. El primero decía, Lucía Ferrer. Debajo, escrito con letra firme, prueba de compasión, fallida. La cámara imaginaria se aleja, mostrando el lujo y la arrogancia del lugar, mientras un hombre invisible para el mundo anota silenciosamente los resultados de un experimento moral. Y aunque nadie lo sospeche, en ese cuaderno se esconde un destino que cambiará sus vidas para siempre.
El sol comenzaba a bajar detrás de los edificios del centro comercial, tiñendo el cristal de las vitrinas con un tono dorado. Las luces se encendían una a una, anunciando que el evento de Lucía Ferrer estaba a punto de comenzar. El mendigo seguía allí, con su abrigo gris y su cuaderno negro sobre las rodillas. A su alrededor, la gente pasaba sin detenerse. Solo el sonido de los pasos y las risas llenaba el aire. De vez en cuando, alguien dejaba caer una moneda, pero la mayoría lo ignoraba. Hasta que se acercó un joven con uniforme de seguridad. Era Javier, uno de los guardias nuevos del centro. Su rostro mostraba una mezcla de arrogancia y cansancio. «Oye, viejo», le dijo sin rodeos, «te dijimos que te fueras». El hombre levantó la vista con serenidad. «Ya me voy, hijo. Solo espero que el viento se calme un poco». «¿Viento? Aquí no hay viento. Solo gente que tiene cosas que hacer. No puedes quedarte sentado aquí como si esto fuera un parque». El anciano lo observó con una calma desconcertante. «¿Y tú estás feliz con lo que haces?», preguntó de pronto. El guardia frunzó el ceño. «¿Qué clase de pregunta es esa?». «A veces quienes más gritan para que los demás se vayan son los que más desean quedarse». El guardia se rió con desprecio. «No necesito consejos de un tipo que huele a basura». El hombre bajó la mirada. «A veces, el perfume de la soberbia es más fuerte que el del sudor», murmuró. Javier dio un paso hacia él, molesto. «¿Qué dijiste?». Pero en ese momento sonó su radio. Una voz femenina lo llamó. «Javier, ven al vestíbulo principal. Hay un problema con la alfombra roja». El guardia resopló. «Tienes suerte, viejo, pero te advierto, si cuando vuelvas sigues aquí, te saco a rastras». El mendigo lo observó alejarse. Luego abrió su cuaderno y escribió lentamente: «Javier Ortega, prueba de empatía, fallida». Unos minutos después, una pareja joven se detuvo frente a él. Venían cargados de bolsas de compras. La chica, de unos 25 años, lucía un vestido caro y un teléfono último modelo. «Ay, míralo, cariño», dijo, señalando al mendigo con desdén. «Parece una estatua sucia». Su novio rió. «No lo mires mucho, querrá hablarte». Ella se tapó la nariz exageradamente. «¡Qué asco! Deberían hacerlos desaparecer de las zonas bonitas. Nos arruinan las fotos». El hombre levantó la vista y les dijo con voz suave: «No se preocupen, no me quedaré mucho. Solo estoy mirando las luces. Son hermosas, ¿no creen?». «Sí, si las miras desde adentro, no desde la calle», respondió el joven con tono burlón. La chica tomó una foto del mendigo riendo. «Voy a subirla a mis historias. El contraste del día, nosotros saliendo de Prada y él pidiendo monedas. Mira qué irónico». El viejo no se movió, solo los observó con una mezcla de compasión y tristeza. A veces, las luces que ciegan desde afuera no iluminan nada por dentro. «¿Qué?», preguntó el joven riendo. «¿Es un poeta callejero ahora?». «No, solo alguien que ya tuvo todo eso y lo perdió». ¿Lo perdió? Sí, y aprendí que perder es la única manera de saber lo que realmente se tiene. El silencio se hizo incómodo. El chico tiró de la mano de su novia. «Vamos, amor, no le sigas el juego. Seguro inventa historias para que le des dinero». «Tal vez», dijo el viejo con una ligera sonrisa, «o tal vez cuento historias para recordar quién fui». La pareja se alejó sin mirar atrás. El hombre abrió su cuaderno una vez más. «Laura y Sergio, prueba de humildad, fallida». Mientras tanto, dentro del local de Lucía Ferrer, todo era brillo y ostentación. Los invitados bebían champán, los flashes de las cámaras iluminaban el lugar y la dueña del evento sonreía a cada halago. Pero entre los invitados había una figura inesperada, un hombre de unos 50 años, de porte elegante y mirada inteligente. «Ese no es el señor
¿Esteban Rivas?, susurró alguien. Sí, el asesor financiero del Grupo Villalba. Dicen que maneja inversiones millonarias en toda Europa. Lucía se acercó de inmediato. «Señor Rivas, qué honor tenerlo aquí. ¿Conoce a Andrés?». Esteban asintió con una sonrisa discreta. «Sí, lo conozco. Somos viejos colaboradores. Me invitó a acompañarlo esta noche». Andrés, el magnate, que había llegado antes, levantó su copa. «Lucía, espero que estés disfrutando. Pero dime, ¿has tenido algún inconveniente afuera?». Ella rodó los ojos. «Nada grave, solo un mendigo que decidió instalarse frente a mi joyería como si fuera su casa». Esteban arqueó una ceja. «¿Un mendigo frente al local?». «Sí, insistía en quedarse. Imagínese, qué imagen para mis invitados». Esteban sonrió apenas. «A veces los diamantes también se encuentran en el barro, señora Ferrer». Lucía soltó una carcajada. «Qué gracioso. No creo que ese viejo esconda ningún diamante». Pero Andrés lo miró con atención. «¿Y si lo hiciera?», preguntó en tono enigmático. Lucía frunció el ceño. «¿Lo dice en serio?». «Digamos que conozco a alguien que una vez se vistió de mendigo para entender la naturaleza humana. Y lo que descubrió fue sorprendente». Lucía rió con nerviosismo, creyendo que era una anécdota y sin importancia. «Bueno, esperemos que este experimento social no arruine mi evento». Fuera, la noche ya había caído. Las luces del centro comercial brillaban como un pequeño universo artificial. El mendigo se levantó lentamente. Caminó hasta el cristal del café, donde podía ver a la gente elegante riendo y brindando. Por un momento su reflejo se mezcló con el de ellos. El hombre del abrigo gris, junto a los trajes y las joyas. Sacó de nuevo su cuaderno. En la parte inferior de la lista había una firma con tinta dorada. Proyecto Aurora. Evaluación de integridad humana, fase 3. Entonces, se escuchó una voz detrás de él. «Disculpe, señor, ¿usted está bien?». Era la misma camarera joven que antes había intentado defenderlo. Tenía los ojos preocupados. «Los jefes me dijeron que no hablara con usted, pero no podía irme sin saber si necesitaba algo más». El hombre sonrió. «Ya me has dado lo que necesitaba». «¿Comida?», preguntó ella confundida. «No, esperanza». Ella lo miró, sin entender del todo. ¿Esperanza de qué? De que todavía hay corazones buenos en lugares donde el dinero lo ha devorado todo. La joven se enrojeció. «No soy nadie importante, solo trabajo aquí». «¿Eso crees tú?», respondió él con ternura. «Pero hoy, tú has pasado la prueba». Ella lo miró sorprendida. «¿Prueba? ¿De qué está hablando?». El hombre guardó su cuaderno y murmuró: «De algo que pronto todos entenderán». Dentro del local, los discursos comenzaban. Lucía levantó su copa. «Por los nuevos comienzos y por el éxito de todos los que se esfuerzan». Todos brindaron. Pero justo en ese momento, las luces del centro comercial parpadearon. Durante unos segundos se apagaron completamente. Un murmullo recorrió el lugar. Cuando volvieron, en la pantalla gigante del evento, donde debía mostrarse el logo de la joyería, apareció una frase: «Las verdaderas joyas no se venden, se descubren en el alma». El público se quedó en silencio. Lucía palideció. «¿Qué es esto? ¿Quién hizo eso?», gritó. Andrés miró a Esteban y ambos intercambiaron una sonrisa cómplice. El magnate levantó su copa y murmuró, apenas audible: «Parece que alguien ha comenzado la evaluación final». Afuera,
El mendigo caminaba alejándose del lugar. Su figura se perdía entre las sombras del estacionamiento, mientras la joven camarera lo observaba desde la puerta, con una mezcla de miedo y curiosidad. El viento soplaba fuerte, y, aunque para los demás era solo un viejo sin hogar, esa noche marcaría el comienzo del juicio moral más inesperado que el centro comercial jamás había visto. En su cuaderno, el hombre escribió una última nota antes de cerrar la tapa. Informe preliminar completado. Las máscaras empiezan a caer. La mañana siguiente, el centro comercial amaneció con un rumor que corría entre los empleados. Alguien hackeó el evento de Lucía Ferrer. Nadie sabía quién ni cómo, pero todos comentaban el mensaje que había aparecido en la pantalla gigante. Las verdaderas joyas no se venden, se descubren en el alma. Lucía estaba furiosa. Desde temprano gritaba órdenes a su equipo de relaciones públicas. «Quiero saber quién fue el responsable de esa vergüenza», vociferó mientras arrojaba una carpeta sobre la mesa. Su asistente temblaba. «Ya hablamos con el técnico, señora, pero dice que el sistema no fue manipulado desde adentro». «¿Entonces qué? ¿Un fantasma?», bufó Lucía. «Esto nos costará miles en imagen». Mientras tanto, en la recepción del edificio, Javier, el guardia de seguridad, revisaba los monitores. Tenía ojeras. No había dormido en toda la noche. Desde que el sistema eléctrico falló, varias cámaras habían registrado interferencias, y en una de ellas, justo antes del apagón, aparecía una figura borrosa, el mendigo. Javier lo miró con el ceño fruncido. «No puede ser», murmuró. Decidió salir a revisar la zona. Al llegar al lugar donde el viejo solía sentarse, no encontró nada, salvo una moneda de oro sobre el suelo. La levantó. Era pesada, brillante, y en el borde se leía una inscripción diminuta. Aurora, lux en tenebris. Aurora, luz en la oscuridad. El joven guardia sintió un escalofrío. Esa misma mañana, Andrés Villalba se encontraba en su oficina del piso 42, con vistas panorámicas a la ciudad. El magnate leía un correo en su tableta, pero no se veía sorprendido. El mensaje decía: «La fase 3 del proyecto Aurora ha comenzado. El sujeto se encuentra en posición. Resultados preliminares alarmantes». Andrés sonrió apenas y tomó un sorbo de café. «Entonces empezó antes de lo previsto», murmuró. Tocó un botón en su escritorio. «Esteban, entra un momento». El asesor financiero apareció unos segundos después. «¿Lo viste?», preguntó Andrés. «Sí, está cumpliendo el protocolo al pie de la letra». «Perfecto». Esteban asintió, pero parecía inquieto. «¿Y si esta vez va demasiado lejos? El experimento puede descontrolarse». «No te preocupes», respondió Andrés con tono firme. «Nadie sospecha quién es realmente. Para todos sigue siendo un viejo sin hogar». A unas calles de ahí, la joven camarera, Clara, salía de su turno matutino con una sonrisa. Desde el incidente de la noche anterior, algo en ella había cambiado. Había sentido que aquel hombre no era lo que parecía. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, notó un sobre blanco entre las páginas de su agenda. No recordaba haberlo puesto allí. Lo abrió. Dentro había un billete de 500 euros y una nota escrita a mano. «Gracias por ver lo que otros no ven. Punto A». Clara miró alrededor, sorprendida. Nadie parecía observarla. Por un momento pensó devolver el dinero, pero no había dirección ni firma completa. Solo esa letra, A. Al mediodía, los noticieros locales comenzaron a hablar del evento de Lucía. El titular decía: «Mensaje misterioso interrumpe gala de joyería de lujo. ¿Error técnico o crítica social?». Los comentarios en redes no tardaron. «Quizás el mendigo tenía razón. ¡Qué ironía! Joya sin alma. El karma existe, Lucía». Lucía casi destruyó su teléfono al leerlos. «¿Quién está detrás de esto?», gritó otra vez.
Su asistente intentó calmarla. Tal vez si publicamos una disculpa oficial. ¿Disculparme? ¿Por qué?, exclamó indignada. ¿Por decirle la verdad a un vagabundo? La mujer respiró hondo. No, señora, por no haber tenido compasión. La gente está reaccionando a eso. Lucía la miró con frialdad. Estás despedida. La asistente se marchó llorando. Lucía encendió la televisión para distraerse, pero al cambiar de canal, vio algo que la dejó sin aliento. Una entrevista en vivo con el mendigo. La imagen mostraba al hombre sentado en un banco de parque, con el mismo abrigo gris. Un periodista le hacía preguntas. La gente dice que usted fue echado del evento de anoche y que poco después apareció un mensaje misterioso. ¿Sabe algo de eso? El viejo sonrió. Solo sé que el alma humana se mide cuando no hay cámaras. No necesito pantallas para recordarles eso. ¿Y cómo se llama usted?, insistió el reportero. Los nombres cambian con el tiempo, pero si eso ayuda a su historia, puede decir que me llamo Adrián. Lucía soltó el control remoto. ¿Adrián?, susurró. El nombre le resultaba inquietantemente familiar. Lo había oído antes en una reunión de inversionistas meses atrás. El señor Adrián Morales, fundador del Fondo Aurora Capital. Un multimillonario que desapareció misteriosamente hace 2 años después de vender todas sus propiedades y donar parte de su fortuna. Lucía sintió un sudor frío recorrerle la espalda. «No puede ser él», dijo en voz baja. Mientras tanto, en las oficinas del centro comercial, Javier seguía investigando la moneda dorada. La llevó al departamento de objetos perdidos, pero nadie reclamó nada. Sin embargo, al mostrársela a un compañero, este silbó sorprendido. «Esto vale una fortuna. Es una edición limitada, fabricada por Aurora Capital hace años. Solo se entregaban a los miembros del consejo». «¿Aurora Capital?», repitió Javier. «Sí, el fondo del multimillonario desaparecido, Adrián Morales». El guardia se quedó inmóvil. La moneda brillaba bajo la luz fluorescente, como si confirmara lo imposible. Entonces, ese viejo... Esa noche, Clara recibió un mensaje desconocido en su teléfono. Solo decía: «Ven al parque del lago a las 22:00. No temas». Su corazón latía rápido, pero algo dentro de ella le decía que debía ir. Cuando llegó, el lugar estaba casi vacío. Solo un hombre estaba sentado en el banco mirando el agua. Era él. «Sabía que vendrías», dijo Adrián sin volverse. «¿Quién es usted realmente?», preguntó Clara temblando. El hombre la miró con ternura. Alguien que perdió la fe en las personas y decidió poner la prueba. ¿Por eso se disfrazó de mendigo? No es un disfraz, es una verdad que todos temen. Cuando crees que no vales nada, descubres cuánto valen los demás. Clara se sentó a su lado. «Pero si usted es quien creo que es, todos lo buscarán. Que lo hagan. Tal vez así recuerden que el dinero puede desaparecer, pero las acciones quedan». «¿Qué piensa hacer ahora?», preguntó ella. Adrián sonrió. «Aún no terminamos. Quedan corazones por medir». Al mismo tiempo, en el apartamento de Lucía el teléfono sonó. Una voz desconocida habló con tono sereno. «Buenas noches, señora Ferrer». «¿Quién es?». «Solo alguien que cree que los diamantes más valiosos no se compran». «¿Usted? ¿Usted es él?». «Depende de quién crea que soy». «¿Qué quiere de mí?». «Nada que pueda comprar. Solo quiero saber si recuerda cómo se siente dar sin esperar nada a cambio». Lucía apretó el teléfono. «Si esto es una amenaza, llamaré a la policía». «No, señora. Es una oportunidad. La última». Y la llamada se cortó. Lucía miró por la ventana. En el edificio de enfrente, una luz parpadeaba formando letras. A, U, R, A, A. En ese instante, la tensión en la ciudad comenzó a crecer. Los medios hablaban de el mendigo misterioso que expone la moral de los ricos. Algunos lo llamaban profeta, otros impostor. Pero nadie imaginaba que, en realidad, Adrián Morales había regresado para terminar lo que empezó.
un experimento social diseñado para revelar la corrupción y la soberbia de quienes manejaban la riqueza de la ciudad. Su cuaderno negro, ahora casi lleno, brillaba con tinta dorada bajo la luz de la luna. Cada nombre escrito allí era una historia, una prueba y una sentencia moral. Mientras lo cerraba, susurró: «Mañana todos recordarán lo que realmente significa ser rico». Y con paso tranquilo, desapareció entre las sombras del parque. El viento levantó una hoja de su cuaderno que cayó abierta sobre el banco. La última línea decía: Lucía Ferrer, evaluación final, pendiente. La mañana amaneció fría, con un cielo gris que parecía anticipar tormenta. En la ciudad, los periódicos se agotaban en los kioscos. En todas las portadas aparecía el mismo titular: «El misterioso mendigo que desafía a los poderosos». ¿Quién es Adrián Morales? Lucía Ferrer leyó las letras grandes una y otra vez sin poder creerlo. El rostro en la foto era el mismo que ella había mandado echar de la puerta de su joyería. La noticia detallaba su pasado: empresario multimillonario, filántropo, fundador del fondo Aurora Capital, desaparecido hacía 2 años tras vender sus empresas y cerrar todas sus cuentas. Según el artículo, había reaparecido en la ciudad disfrazado de mendigo, observando el corazón humano desde el polvo. Lucía dejó caer el periódico sobre la mesa. Su respiración era agitada. «No puede ser», murmuró. «No puede ser él». Encendió su computadora y buscó su nombre. Había cientos de videos, titulares, teorías. Algunos decían que estaba loco, otros que buscaba venganza. Pero el que más la estremeció fue uno en particular. Adrián Morales crea el Proyecto Aurora, una evaluación secreta de la integridad moral de empresarios y líderes. Leyó en voz alta, sin darse cuenta. Aquellos que sean hallados culpables de corrupción o crueldad sufrirán las consecuencias de sus propias acciones, reveladas ante el mundo. Su voz tembló. «Dios mío». Mientras tanto, Javier revisaba el sistema de cámaras del centro comercial. A las 7 de la mañana, su supervisor le había pedido analizar cualquier grabación del día del evento. Pero lo que encontró lo dejó helado. En la cinta de seguridad de la madrugada, justo después del apagón, se veía al mendigo entrar en el área de mantenimiento. Pero el detalle más sorprendente no era eso. Era cómo lo hacía. No forzaba la puerta, no se escondía. Deslizaba una tarjeta magnética en el lector de acceso y la luz se ponía verde. Entraba con total naturalidad, como si tuviera autorización oficial. Javier rebobinó la grabación, incrédulo. «Eso es imposible», susurró. «Nadie más tiene acceso con esas credenciales, solo los dueños y la administración general». Abrió el registro electrónico del sistema. El número de tarjeta era AC01001, el código maestro del grupo propietario del centro comercial, Aurora Consortium. Javier se quedó en silencio largo rato. Luego murmuró: «Aurora». Otra vez esa palabra. Horas más tarde, Clara entró al café donde trabajaba con una sensación extraña en el pecho. Desde aquella noche en el parque no había dejado de pensar en Adrián. Su calma, sus palabras, la forma en que la miraba como si supiese más de lo que decía. Mientras preparaba las mesas, una compañera se le acercó. «¿Supiste la noticia? Ese viejo que viste el otro día era un millonario». Clara fingió sorpresa. «¿De verdad?» «Sí, está en todos los noticieros. Dicen que está poniendo a prueba a los ricos. Algunos piensan que es una especie de juez social». «¿Y tú qué piensas?», preguntó Clara. La otra se encogió de hombros. «No sé, pero si es verdad, ojalá muchos pasen por su examen». Clara sonrió levemente, aunque en el fondo sentía algo más fuerte, una mezcla de respeto y miedo. Sabía que aquel hombre no actuaba al azar.
Había un propósito detrás de cada gesto, cada palabra. Y lo que más la inquietaba es que de alguna forma él la había elegido a ella. Por la tarde, Lucía recibió una llamada inesperada. «Señora Ferrer, soy del Banco Central», dijo una voz seria. «Necesitamos que venga de inmediato. Es urgente». Al llegar, un asesor financiero la condujo a una sala privada. Sobre la mesa había varios documentos. «Señora Ferrer», dijo el hombre, «nuestras auditorías han detectado transferencias inusuales en sus cuentas corporativas». «¿Qué? ¡Eso es imposible!», respondió ella alterada. «Alguien accedió a sus fondos de inversión y los transfirió a una cuenta de la Fundación Aurora». Lucía palideció. «¿Cómo lo hizo?». «Eso estamos tratando de averiguar. Pero lo sorprendente es que los documentos llevan su firma digital». Lucía se desplomó en la silla. «¿Está diciendo que parezco haber donado todo mi dinero a ese hombre?». «Exactamente», dijo el asesor con tono grave, «y los medios lo sabrán en cualquier momento». Lucía se levantó bruscamente. «No, eso arruinará mi reputación». El hombre bajó la mirada. Quizás sea justo lo que él quiere. Esa noche, en la ciudad, un anuncio luminoso apareció proyectado en varios edificios. Aurora, veritas in lucem. La verdad a la luz. Las redes sociales enloquecieron. Nadie sabía quién estaba detrás de aquello. Pero pocos minutos después, un nuevo video anónimo comenzó a circular. Mostraba imágenes de varios empresarios conocidos humillando empleados, mintiendo, abusando de poder. Entre ellos, Lucía Ferrer, grabada desde una cámara de seguridad mientras reprendía cruelmente a sus trabajadores. El título del video era simple: «Las pruebas hablan solas». Lucía gritó de rabia y arrojó su teléfono al suelo. «¡Me está destruyendo!», chilló. «Ese loco me está arruinando la vida». Pero en el fondo, una voz pequeña en su conciencia le susurraba algo aún más aterrador. «No te está destruyendo, solo te está mostrando quién eres». Al mismo tiempo, Javier fue citado a una reunión secreta con los directores del centro comercial. Todos estaban tensos. Uno de ellos dijo: «El hombre que creíamos un vagabundo es en realidad el fundador del consorcio que posee este lugar. Legalmente tiene acceso total». Javier abrió los ojos. «¿Qué está diciendo?». «Que ese viejo, Adrián Morales, es el dueño oculto del centro comercial. Todo lo que hay aquí, cada tienda, cada ladrillo, le pertenece». El silencio fue absoluto. Javier sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Recordó las palabras del hombre aquel día. «No todos los lugares son para todos, ¿verdad?». Y comprendió el doble sentido. Al salir de la reunión, miró hacia el vestíbulo. Ahí, en el mismo lugar de siempre, lo vio. El hombre del abrigo gris, sentado en silencio, observando a la gente. Pero ahora la seguridad no lo echaba. Los guardias lo saludaban con respeto. Javier se acercó lentamente. «Señor». El viejo lo miró con una leve sonrisa. «¿Ahora me llaman señor?». Javier bajó la cabeza. «Lo siento por cómo le hablé aquel día». «No te disculpes conmigo», dijo Adrián. «Disculpa al que fuiste». El joven lo miró confundido. «No entiendo». «No hace falta entenderlo todo, Javier. Solo actuar diferente cuando llegue la próxima oportunidad». Mientras tanto, Clara recibió un mensaje cifrado en su teléfono. «Reunión confidencial. 2300. Edificio Aurora, piso 30. A». Cuando llegó encontró la puerta entreabierta. Dentro, Adrián Morales la esperaba frente a una ventana gigante que daba a la ciudad iluminada. «Bienvenida, Clara», dijo con serenidad. «¿Qué es este lugar?», preguntó ella. «Mi última empresa, o mejor dicho, mi experimento final». Él le mostró un tablero digital con decenas de nombres, fotos y líneas de conexión. Lucía Ferrer, Javier Ortega, Esteban Rivas, Andrés Villalba. «¿Qué es todo esto?», susurró ella. «Las piezas del mismo juego, un juego donde todos creen tener el poder, hasta que el espejo se rompe
y se ven tal como son. Clara lo miró asustada. ¿Y qué va a hacer con ellos? No voy a hacerles nada que no se hayan hecho ya a sí mismos, solo mostrarlo al mundo. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué me eligió? Porque todavía tienes algo que los demás perdieron, compasión sin cálculo. Y eso, Clara, es lo único que no se compra ni se vende. Él se acercó al cristal. Abajo, la ciudad brillaba como un enjambre de luces frías. Mañana, cuando el sol salga, todo cambiará. Los que se burlaron del mendigo descubrirán quién los observaba desde el polvo. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Y después qué va a pasar con usted? Después, ¿desapareceré otra vez? ¿Por qué? Porque el poder solo tiene sentido cuando deja de pertenecer a uno solo. El viento sopló fuerte, moviendo las cortinas. Adrián tomó su cuaderno negro y escribió una última línea antes de cerrar la tapa. Aurora. Fase final. Revelación. Fuera del edificio, un rayo iluminó el cielo nublado. El reloj marcaba la medianoche. El destino se estaba preparando para hablar. La ciudad amaneció con un aire de inquietud. En los noticieros, en las redes, en los cafés, todos hablaban del mismo tema: el mendigo multimillonario. Algunos lo llamaban loco, otros profeta. Pero nadie podía negar que desde su aparición algo había cambiado. Las personas empezaban a mirarse diferente, a hablar con más cuidado, como si de pronto alguien los estuviera observando desde las sombras. En el centro comercial, Aurum Plaza, los empleados murmuraban nerviosos. Lucía Ferrer no había vuelto desde la filtración del video. Los rumores decían que su empresa estaba al borde del colapso. Inversionistas retirando fondos, clientes cancelando contratos. Solo un nombre se repetía como un eco en todas partes: Aurora. En un ático del edificio más alto de la ciudad, Adrián Morales observaba el amanecer. El reflejo dorado del sol iluminaba su rostro envejecido, pero firme. A su lado, Clara revisaba los archivos en una tableta. Aquí están todos los registros de transferencias ilegales, contratos falsos y evasiones fiscales, dijo con voz baja. Si esto sale a la luz, se derrumba medio sector empresarial. Adrián asintió. Y solo caerán los que se negaron a ver. ¿De verdad va a publicarlo todo?, preguntó ella. No, aún no. Entonces, ¿cuál es el plan? Adrián sonrió apenas. Darles una última oportunidad. Quiero ver si son capaces de redimirse sin ser obligados. Abrió su cuaderno negro y pasó el dedo por la lista. De los 17 nombres iniciales, 15 ya estaban marcados como fallidos. Solo quedaban 2 pendientes: Lucía Ferrer y Andrés Villalba. Esta noche, dijo Adrián con voz grave, sabremos quiénes son realmente. Mientras tanto, Lucía permanecía encerrada en su apartamento, con las cortinas cerradas y el teléfono apagado. El silencio era su único compañero. Sobre la mesa, el periódico del día anterior mostraba su rostro bajo el título: De empresaria de lujo a símbolo de arrogancia. Golpeó la mesa con rabia. «No voy a dejar que me hunda», gritó. Tomó su móvil y marcó un número que juró no volver a usar. «Andrés, necesito verte, ahora». Horas después, en la suite privada de un hotel, se reunieron. Lucía vestía de negro, con el maquillaje corrido de cansancio. Andrés, impecable como siempre, la observó con calma. «Estás perdiendo el control», dijo sin rodeos. «Tú no entiendes. Ese hombre está destruyendo mi vida». ¿Y acaso no fue él quien te dio la oportunidad de crearte un negocio? Lucía lo miró confundida. ¿De qué hablas? ¿De verdad no recuerdas quién te presentó a los inversionistas iniciales? Ella abrió la boca, pero no respondió. Andrés bebió un sorbo de vino y sonrió levemente.
Adrián Morales. Fue él. Tú solo firmaste los papeles. Lucía se quedó helada. ¿Qué estás diciendo? Que todo lo que tienes nació de su generosidad, y ahora te está recordando lo que hiciste con ella. Lucía apretó los puños. Si sabía quién era, ¿por qué no me lo dijiste? Porque tú no habrías escuchado. Nadie lo hace cuando se siente en la cima. Andrés se levantó. Lucía, él no busca dinero ni venganza. Busca verdad. Y la verdad siempre duele más que la ruina. En el centro comercial, Javier vigilaba desde la cabina de seguridad. A través de las cámaras, vio algo extraño. En la pantalla principal apareció un mensaje que no provenía del sistema interno. Solo decía, 23 horas, nivel subterráneo, entrada de servicio. Aurora espera. Javier tragó saliva. Miró alrededor. Los demás guardias no lo habían notado. La señal parecía dirigida solo a él. Su mente dudó unos segundos, pero la curiosidad pudo más. Decidió bajar. En el pasillo oscuro del sótano, el eco de sus pasos resonaba. Al fondo, una puerta metálica estaba entreabierta. Dentro, una luz tenue iluminaba la figura de Adrián Morales, sentado frente a una mesa. Sobre ella había 2 carpetas y una taza de café. «Sabía que vendrías», dijo el anciano sin levantar la vista. Javier respiró hondo. «¿Qué es esto?» «Tu oportunidad», respondió Adrián. «Una para demostrar que has cambiado». Empujó una carpeta hacia él. «Dentro hay un informe con nombres de empleados corruptos, guardias que aceptan sobornos y directivos que abusan de su poder. Puedes entregarlo a la prensa o destruirlo. Nadie sabrá que fuiste tú». Javier miró el sobre, temblando. «¿Y si lo entregó? Cambiarás tu destino. ¿Y si lo destruyó? Seguirás siendo parte del sistema que desprecia a los débiles». Javier cerró los ojos. «¿Usted quiere ponerme a prueba?» «No, hijo. Quiero darte la oportunidad de ser quien siempre debiste ser». El joven asintió lentamente, tomó la carpeta y se marchó sin mirar atrás. Adrián lo observó irse y murmuró, «Una chispa de luz todavía queda». A las 10 de la noche, Clara y Adrián llegaron al salón de cristal del edificio Aurora. Todo estaba preparado. Cámaras, proyectores y una transmisión en directo lista para activarse. En las pantallas, los nombres de los empresarios implicados aparecían en una lista final, con un contador descendiente que marcaba una hora exacta, 0000. Clara lo miró, nerviosa. ¿De verdad va a serlo? No, Clara. Ellos decidirán. Yo solo abrí la puerta. ¿Y si ninguno se arrepiente? Entonces, la verdad hablará por sí sola. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Lucía Ferrer entró acompañada de Andrés Villalba. Su mirada era fría, desafiante. «Así que todo esto era tu plan, humillarme públicamente». «No, Lucía», respondió Adrián con calma. «Era recordarte quién fuiste antes de perderte entre las joyas». «¿Y quién fui, según tú?» «Una mujer que empezó ayudando a su madre a vender bisutería en la calle. Una mujer que lloró la primera vez que vio un mendigo pasar hambre». Lucía bajó la mirada. «Esa mujer murió hace mucho». «No», dijo Adrián suavemente. «Está dormida, pero puede despertar». Andrés dio un paso al frente. «Adrián, esto se te está yendo de las manos. Si publicas esos archivos, causarás un caos. El caos ya existe. Yo solo lo muestro con luz». El reloj marcaba 23:57. 3 minutos para la medianoche. Adrián se acercó a la consola central. «Antes de que decidan, quiero que vean algo». En la pantalla gigante apareció un video. Mostraba imágenes del pasado. Lucía de joven atendiendo a su madre enferma, Andrés ayudando en obras benéficas, Javier jugando con su hijo pequeño.
momentos donde aún eran humanos, antes del poder, antes de la vanidad. La voz de Adrián narró en off. Todos nacemos con luz, pero en algún punto del camino dejamos que el brillo del oro la opaque. Hoy no los juzgo, solo les muestro el reflejo. El silencio llenó la sala. Lucía tenía lágrimas en los ojos. Andrés respiraba hondo, en silencio. Adrián miró el reloj, 23:59. La decisión es suya, dijo. Si de verdad quieren cambiar, pulsen el botón verde. Si creen que no hay nada que redimir, el rojo. Clara los observó conteniendo el aire. El contador llegó a 0000. Durante unos segundos nada pasó, y entonces Lucía dio un paso al frente. Pulsó verde. El sistema detuvo la transmisión. Las pantallas se apagaron. La ciudad entera se salvó de una tormenta mediática. Adrián la miró y por primera vez sonrió con calidez. Aún queda esperanza. Pero Andrés no se movió. En silencio, colocó su mano sobre el botón rojo y lo presionó. Un pitido agudo llenó el aire. Las pantallas se encendieron de nuevo, pero no mostraban los archivos. Solo una frase brillante. El juicio no viene del cielo, nace del corazón. Adrián cerró los ojos. Entonces, ya está hecho. Cuando las luces se apagaron, Clara se volvió hacia él. ¿Qué pasará ahora? Adrián respondió con serenidad. Nada y todo. Cada uno enfrentará su propio reflejo. Afuera, la lluvia comenzó a caer, arrastrando los carteles luminosos de Aurora que ahora parpadeaban como estrellas moribundas. Lucía miró al cielo con lágrimas silenciosas. Javier, desde su casa, encendió la televisión y vio su rostro en las noticias. Guarda revela red de corrupción. Acto de valentía inesperado. Y en algún lugar entre las sombras, Adrián Morales guardaba su cuaderno negro, ahora completamente cerrado. El amanecer se levantó gris y pesado sobre la ciudad. Después de la misteriosa transmisión nocturna, todos los medios amanecieron con la misma pregunta: ¿qué fue realmente el Proyecto Aurora? Los edificios aún mostraban carteles luminosos parpadeantes con las palabras «La verdad a la luz». Y en las redes, el nombre de Adrián Morales se había convertido en sinónimo de justicia y misterio. Nadie sabía dónde estaba. Solo se hablaba de un hombre que había desnudado el alma de los poderosos y luego desaparecido en la oscuridad. Lucía Ferrer despertó con el sonido del teléfono. Era su asistente, la misma a la que había despedido días atrás. «Señora, necesita ver esto. Está en todas las noticias». Lucía encendió la televisión. En la pantalla, un periodista hablaba con tono solemne. Hace unos minutos se filtró un video pregrabado por Adrián Morales antes de su desaparición. En él, el fundador de Aurora Capital explica las razones de su experimento y revela información que cambiará el destino de muchos. Lucía contuvo la respiración. El rostro de Adrián apareció en la pantalla iluminado por una luz tenue. Su voz grave pero serena llenó la habitación. Durante años construí imperios, compré voluntades y creí que la riqueza podía salvar el alma humana. Me equivoqué. Cuando toqué el punto más alto, descubrí que el poder solo amplifica lo que uno ya es por dentro. Algunos se volvieron dioses, otros monstruos, y yo me convertí en cómplice de ambos. Lucía temblaba. El video continuó. Así nació el Proyecto Aurora, una forma de medir el valor moral en un mundo donde todo se mide con dinero. No fue un castigo, sino un espejo. Porque la verdadera pobreza no está en los bolsillos, sino en el corazón de quienes olvidan mirar al prójimo. El rostro de Adrián se acercó a la cámara. Si estás viendo esto, significa que has sido parte de la prueba, pero también significa que aún puedes elegir. Yo ya lo hice,
Entregué mi fortuna a una fundación anónima que solo reconocerá actos de compasión, no de interés. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que hagas con el tuyo. Y con una leve sonrisa, la grabación terminó. Lucía se quedó inmóvil frente a la pantalla, lágrimas cayendo lentamente por su rostro. Por primera vez en años, no pensaba en dinero, en joyas o en reputación. Pensaba en el viejo que había echado sin mirar, en la mujer joven que lo había ayudado, en su madre vendiendo pulseras en la calle. El eco de las palabras de Adrián resonaba en su mente. El oro verdadero no se lleva en el cuello, se lleva en el alma. En otra parte de la ciudad, Javier estaba en la estación de policía declarando como testigo. El informe que había entregado la noche anterior había destapado una red de corrupción dentro del centro comercial. Sobornos, falsificación de permisos y acoso laboral. El comisario lo felicitó. Hizo lo correcto, muchacho. Su testimonio ayudará a muchos. Javier sonrió débilmente. No lo hice por reconocimiento. Lo hice porque alguien me mostró lo que significa tener dignidad. Cuando salió del edificio, vio un sobre el parabrisas de su coche. Lo abrió. Dentro había una simple nota. Tu examen ha terminado. Aprobado. Punto AM. Y junto a la nota, una moneda dorada con el mismo grabado. Lux in tenebras. El joven la sostuvo entre los dedos y miró al cielo con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, en el despacho de Andrés Villalba, la tensión era insoportable. Su rostro aparecía en todos los noticieros. Las grabaciones filtradas del proyecto Aurora habían expuesto sus movimientos financieros y legales. En una conferencia de prensa improvisada, los periodistas lo rodeaban. ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones?, preguntó una reportera. Andrés respiró profundamente. No voy a negar la verdad. Fui parte del juego. Pensé que podía manipularlo, pero el juego terminó por revelarme a mí mismo. ¿Y Adrián Morales? ¿Dónde está? Andrés miró a la cámara, con una expresión que por primera vez no era de soberbia, sino de respeto. Está donde siempre quiso estar, entre los que no tienen nada, enseñándonos a todos lo que realmente significa tenerlo todo. Horas más tarde, en el parque donde todo había comenzado, Clara caminaba con paso lento. El aire olía a lluvia recién caída. En el mismo banco donde solía sentarse el mendigo, encontró algo que brillaba bajo la luz del sol. El cuaderno negro. Lo abrió con cuidado. En la última página había una sola frase escrita con tinta dorada. El alma se prueba en lo que haces cuando nadie te mira. Debajo, una lista corta de nombres tachados. Y al final, uno que no lo estaba. Clara. Aprobada. Ella sonrió entre lágrimas. Miró alrededor esperando ver alguna señal. Entonces, una ráfaga de viento abrió las páginas del cuaderno y dejó caer una fotografía. Era antigua. Mostraba a Adrián más joven, rodeado de niños en un comedor comunitario. Detrás, una dedicatoria escrita a mano, para quienes aún creen en la bondad. Aurora no es una empresa, es una promesa. El sol empezó a romper las nubes. La ciudad, que había estado envuelta en un silencio incómodo durante días, despertaba diferente. Tiendas de lujo cerraban, pero nuevos centros de ayuda social abrían con el logotipo de una aurora dorada. Nadie sabía quién financiaba esos proyectos, pero todos intuían la verdad. Lucía, vestida con ropa sencilla, apareció en uno de esos comedores. Sirvió sopa a un anciano con las manos temblorosas. Cuando el hombre la miró y le sonrió, ella comprendió que su redención no estaría en devolver dinero, sino en recuperar humanidad.
A su lado, una joven voluntaria colocaba cajas con alimentos. «Gracias por ayudar, señora Ferrer», dijo. Lucía negó la cabeza, sonriendo. «No, hija, gracias a quien me enseñó a ver». Al mirar por la ventana, creyó ver una figura con abrigo gris cruzando la calle entre la multitud. Su corazón dio un vuelco. «¡Adrián!», susurró. Pero cuando salió, solo encontró el aire frío y una moneda dorada sobre el suelo. La recogió. En ella se leía una nueva inscripción. «Cuando el juicio termina, empieza la aurora». Esa noche, la televisión transmitió un último mensaje anónimo, proyectado en las fachadas de la ciudad. Una voz, inconfundible y tranquila, profunda, dijo: «He visto lo peor y lo mejor del ser humano, y aún creo en él». Si esta historia te hizo pensar, entonces Aurora ya cumplió su propósito. No busques al mendigo. Busca al hombre dentro de ti. El mensaje se desvaneció entre las luces y en el cielo oscuro apareció un resplandor tenue, como una aurora boreal en miniatura. La gente se detuvo a mirar, algunos llorando, otros sonriendo. Por un instante, la ciudad entera pareció respirar en paz. Clara cerró el cuaderno y lo sostuvo contra el pecho. «Gracias», susurró al viento. Y aunque no había nadie allí, juró escuchar una voz lejana respondiendo: «Gracias a ti por recordar que todavía somos humanos». El viento se llevó una página suelta que flotó sobre el parque hasta perderse en la distancia. En ella una frase sencilla brillaba bajo la luna. El juicio no era para ellos, era para todos nosotros. Pasaron algunas semanas desde aquella madrugada en que el nombre de Adrián Morales desapareció del mapa. La ciudad se fue calmando poco a poco, aunque nada volvió a ser igual. Donde antes había ostentación, ahora había introspección. Y donde antes reinaba el ego, comenzaban a brotar pequeños gestos de humanidad. Los medios ya no hablaban tanto del mendigo multimillonario, pero su sombra seguía presente, como un susurro en cada conversación, en cada acto de bondad anónima. Era como si el alma de la ciudad hubiera despertado de un largo sueño. Lucía Ferrer era una de esas almas. La mujer que había humillado a los pobres, que vivía rodeada de espejos y luces falsas, ahora trabajaba como voluntaria en un comedor comunitario. Llevaba el cabello recogido y una sonrisa sincera que hacía mucho tiempo no conocía. Una mañana, mientras servía café a los visitantes, reconoció un rostro familiar. Javier, el guardia de seguridad. Él también había cambiado. Ya no llevaba uniforme, sino una chaqueta sencilla y una expresión tranquila. «¿Señora Ferrer?», dijo él algo incómodo. Lucía levantó la vista y sonrió. «Llámame Lucía. Aquí nadie tiene títulos». Javier asintió. «Vine a ayudar. Desde que todo pasó, siento que tengo una deuda con la vida». «No con la vida», respondió ella suavemente. «Contigo mismo». Se quedaron en silencio unos segundos, observando a la gente comer. Lucía respiró hondo. «¿Sabes? Durante años pensé que el éxito era tener poder sobre otros, pero ahora entiendo que el verdadero éxito es poder mirar a alguien a los ojos sin vergüenza». Javier sonrió. «Y usted lo está logrando». «No», corrigió ella. «Lo estamos logrando. Todos los que aprendimos de él». En otra parte de la ciudad, Clara organizaba cajas con alimentos y medicinas. Desde la desaparición de Adrián, había tomado la dirección de una nueva fundación llamada Luz Aurora.
Nadie sabía quién financiaba sus operaciones, pero el dinero nunca faltaba. Cada factura, cada envío, cada plan de ayuda llevaba la misma inscripción al final. Para que el juicio sea esperanza, no castigo. Una tarde, mientras revisaba los documentos, recibió una carta sin remitente. El sobre era de color marfil y al abrirlo, reconoció la letra firme e inconfundible de Adrián. Querida Clara, si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha seguido su curso. Yo ya no camino entre ellos, pero mis pasos siguen en quienes decidieron ver. No te elegí por azar, vi en ti el reflejo de lo que fui antes de perderme. Ahora te corresponde a ti mantener viva la aurora. No juzgues, no impongas, solo inspira. Cuando el mundo vuelva a dormirse, recuérdales que el sol sigue saliendo aunque nadie mire al cielo. A.M. Las lágrimas se deslizaron por su rostro. Cerró los ojos y susurró: Lo haré, lo prometo. Esa misma semana, un grupo de periodistas descubrió que todas las propiedades de Aurora Capital habían sido donadas a distintas instituciones benéficas: hospitales, refugios, centros de educación gratuita. Pero lo más impactante fue que cada una tenía un detalle idéntico: una placa con la misma frase grabada: La luz pertenece a todos. Los ciudadanos empezaron a dejar monedas doradas con ese símbolo en los bancos de los parques, en las manos de los pobres o en las puertas de las iglesias. No eran monedas reales, sino réplicas fabricadas por personas anónimas, como si la ciudad entera quisiera continuar el legado del hombre que les había mostrado el espejo. Una tarde de lluvia, Lucía caminaba por el parque donde todo había comenzado. Llevaba un paraguas transparente y el sonido del agua la envolvía en un silencio reconfortante. Al llegar al banco donde solía sentarse el mendigo, vio a una mujer joven secándose las lágrimas. ¿Está bien?, preguntó Lucía con suavidad. La chica asintió, aunque los ojos le brillaban. Perdí mi trabajo y no sé cómo voy a mantener a mis hijos. Lucía se sentó a su lado. Cuando yo perdí todo, alguien me enseñó que a veces perder es la única forma de encontrar. La joven la miró sin entender. Lucía sonrió. Espere aquí. Se alejó unos metros y regresó con una caja de alimentos y un sobre. Esto no es caridad, es una promesa, dijo entregándoselo. Cuando se recupere, ayude a otro y dígale que lo haga también. La mujer lloró. Gracias. Lucía acarició su hombro. No me dé las gracias a mí, déselas al hombre que me enseñó a mirar con el corazón. Cuando la joven se marchó, Lucía se quedó bajo la lluvia, mirando el cielo. Una ráfaga de viento movió las hojas del parque y entre ellas vio algo brillar. Era una pequeña moneda dorada, igual que las demás, con una nueva inscripción: Redención alcanzada. Lucía la apretó entre los dedos y por primera vez en su vida sintió que estaba verdaderamente en paz. Esa noche Clara organizó un evento en la sede de la Fundación Luz Aurora. Asistieron voluntarios, antiguos trabajadores, periodistas y ciudadanos comunes. El ambiente estaba lleno de esperanza. Sobre el escenario, Clara tomó el micrófono. Hoy no celebramos a un hombre, sino a una idea, dijo. Una idea que nos recuerda que todos podemos ser parte de la aurora si dejamos que la luz atraviese nuestras sombras. El público aplaudió. Javier, sentado en la primera fila, levantó la vista con orgullo. Lucía, a su lado, sonreía con humildad. Clara continuó. El proyecto Aurora no fue una prueba para destruir, sino una oportunidad para reconstruir. Y aunque su creador ya no esté aquí, su mensaje sigue vivo cada vez que elegimos la empatía en lugar del desprecio, la compasión en lugar del juicio. Hizo una pausa. Así que no busquen su rostro, ni su fortuna, ni su tumba. Busquen su enseñanza, que un alma buena puede cambiar el curso de 1000 más.
El público se levantó entre aplausos. Lucía y Javier intercambiaron una mirada que decía más que las palabras. Ambos sabían que aquella historia no era el final, sino un nuevo comienzo. Al salir del edificio, Clara miró al cielo. Una aurora tenue, casi invisible, se dibujaba entre las nubes, como si el universo respondiera al llamado de tantas almas redimidas. Sacó del bolsillo la carta de Adrián y la sostuvo bajo la luz. El viento la meció suavemente hasta que una hoja se desprendió y cayó al suelo. En el reverso, con tinta dorada, había una última frase. No busques la aurora en el cielo, búscala en cada acto de bondad que encienda otra alma. Clara sonrió. A su alrededor, las luces de la ciudad parecían más cálidas que nunca. La noche ya no era oscuridad, era el preludio de un nuevo amanecer. La ciudad había cambiado. Ya no eran los rascacielos los que marcaban su grandeza, sino los actos silenciosos de la gente común. En los bancos de los parques, en los mercados, en las escuelas, se escuchaban historias sobre un hombre que se disfrazó de mendigo para enseñar a ver. Nadie sabía si seguía vivo, pero su nombre, Adrián Morales, se había convertido en sinónimo de esperanza. Una mañana Clara caminaba por el barrio viejo con una carpeta llena de proyectos. El nuevo plan de la Fundación Luz Aurora consistía en abrir escuelas de oficios gratuitos para adultos mayores. Había aprendido que la dignidad no estaba en dar limosnas, sino en devolver oportunidades. En una esquina, un grupo de niños jugaba con monedas doradas de plástico, imitaciones del símbolo de Aurora. Uno de ellos gritó: «¡Yo soy Adrián! ¡Yo pruebo si ustedes son buenos!» Y todos rieron. Clara se detuvo y los miró con ternura. Pensó en lo paradójico. Aquel juego que un día causó temor, ahora era una lección de inocencia. Tal vez, pensó, ese era el verdadero triunfo de Aurora: convertir el miedo en conciencia y la culpa en compasión. Mientras tanto, Lucía Ferrer trabajaba en un pequeño taller artesanal. No había vuelto al mundo del lujo ni de las joyas, pero sus manos volvían a crear. Fabricaba pulseras simples, hechas con hilo y piedras naturales. Cada una llevaba una pequeña etiqueta que decía: «Hecha con humildad». Un día un cliente curioso le preguntó: «¿Por qué no vuelve a poner su nombre en las joyas?». Lucía sonrió con serenidad: «Porque aprendí que lo que vale no necesita firma». Al cerrar el taller esa tarde, caminó hasta el parque donde todo comenzó. El banco del mendigo seguía ahí, aunque más limpio, más cuidado, casi sagrado. Se sentó un momento y dejó una pulsera sobre la madera, con una nota: «Gracias por devolverme lo que el oro me quitó». El viento la movió suavemente, como si alguien invisible la hubiera recogido. Lucía cerró los ojos y por un instante creyó oír aquella voz calma: «El oro verdadero sigue brillando en ti». Javier, por su parte, trabajaba como instructor de jóvenes en un centro de seguridad comunitaria. Ya no enseñaba a vigilar personas, sino a protegerlas. En la pared de su oficina colgaba una fotografía de Adrián, tomada de un periódico, junto a un cartel que decía: «La autoridad sin empatía es solo miedo disfrazado». Cada vez que un alumno nuevo le preguntaba quién era el hombre de la foto, Javier respondía lo mismo: «Alguien que me enseñó que un uniforme no da respeto, lo gana quien actúa con justicia». Por las noches, solía caminar hasta el mismo centro comercial donde todo había empezado. El lugar había cambiado. Las tiendas de lujo se habían transformado en cooperativas y espacios culturales. En la entrada principal, una estatua de bronce representaba a un hombre sentado con un cuaderno en las manos. En el pedestal se leía: «El mendigo de la verdad». Javier se quedaba ahí unos minutos en silencio. A veces dejaba una moneda sobre el pedestal y murmuraba: «Gracias, viejo. Todavía sigo aprendiendo». Una tarde, Clara recibió una invitación inesperada, una ceremonia conmemorativa en el ayuntamiento. El gobierno quería inaugurar oficialmente un día llamado Día de la Aurora, dedicado a las acciones de solidaridad y empatía. Durante el evento,
Mientras hablaban los oradores, Clara observó el cielo por la ventana. Las nubes comenzaban a abrirse y una luz anaranjada teñía el horizonte. Sonrió. Parecía que el universo quería acompañar el momento. Cuando la invitaron al escenario, tomó el micrófono con voz firme pero emocionada. No estamos aquí para glorificar a un hombre, sino para recordar un mensaje. Adrián Morales nos mostró que no hay riqueza más grande que un corazón limpio, que incluso en la oscuridad, una sola chispa puede iniciar una aurora. Hizo una pausa. El proyecto Aurora no fue un castigo, fue un llamado. Y cada uno de nosotros, desde donde esté, tiene el poder de responder a ese llamado todos los días. El público la aplaudió de pie. Muchos tenían lágrimas en los ojos. En la primera fila, Lucía y Javier también lloraban, sin esconderse. Esa noche, al salir del evento, Clara caminó sola por el paseo marítimo. El mar estaba en calma, y el reflejo de la luna parecía formar un camino de luz sobre el agua. Se detuvo al sentir algo bajo su pie. Era una pequeña caja metálica, antigua, cubierta de polvo. La abrió con cuidado. Dentro había una nota amarillenta escrita con la misma caligrafía firme que conocía de memoria. Si este mensaje te encuentra, significa que la aurora ya vive en otros. No me busques entre los vivos ni entre los muertos. Estoy en cada decisión justa, en cada perdón sincero, en cada acto que nace del amor. El juicio terminó. Ahora empieza la vida. Clara respiró profundamente. Sus lágrimas se mezclaron con la brisa salada. Miró el horizonte, donde el primer rayo de sol asomaba tímidamente. La aurora había vuelto a nacer. Epílogo. Años después, nadie hablaba de Proyecto Aurora como de una historia reciente. Se había convertido en una leyenda urbana, un cuento que los padres contaban a sus hijos antes de dormir. Había una vez un hombre que fingió no tener nada para enseñarnos a verlo todo. En las escuelas, cada año, los niños escribían cartas a Adrián, contando buenas acciones que habían hecho. Algunas de esas cartas llegaban misteriosamente con una moneda dorada de regalo. Nadie sabía quién las dejaba, pero todos sonreían al recibirlas. Clara, ya con el cabello canoso, caminaba por los pasillos de una de las escuelas Aurora. En la pared, un mural mostraba una pintura del mendigo, rodeado de niños y de luz. Se detuvo frente a él y murmuró: «Tu aurora nunca se apagó». Y en ese momento, un rayo de sol atravesó la ventana y se posó justo sobre el rostro pintado de Adrián. El brillo parecía una sonrisa. Clara cerró los ojos y dijo en voz baja: «Hasta siempre, maestro». Afuera, el cielo se cubría de tonos dorados y rosados. Era un amanecer perfecto, uno de esos que parecen prometer que el mundo aún puede ser mejor. La cámara imaginaria se aleja, mostrando la ciudad iluminada, los rostros sonrientes, las manos que se ayudan unas a otras. Y una voz profunda y serena resuena como eco final. No fue un mendigo, fue la aurora que nos recordó que incluso en la noche más oscura, siempre hay un nuevo amanecer.